Hola, hoy os traigo un episodio que es una entrevista que me ha hecho Paula Ripoll de My Baby, My Birth para su podcast Mi Mejor Parto, que por cierto recomiendo este podcast totalmente si estás embarazada. En esta entrevista hemos hablado sobre los bebés en posterior, por qué ocurre, qué pasa, qué se puede hacer, cómo lo podemos resolver, cómo afecta el parto, todas las preguntas y respuestas sobre los bebés en posterior, y ha salido muy interesante. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidos a El Parto, Arte y Ciencia, el espacio donde la evidencia científica se encuentra con la sabiduría tradicional, con un enfoque profundo en la fisiología, el empoderamiento de la mujer y de los profesionales que le acompañan. Soy Shiran Efrati, te invito a seguirme en Instagram bajo el mismo nombre y a conocer mis formaciones en shiranefrati.com. ¡Comencemos! Bienvenidas al episodio número 81 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Shiran Efrati. Hola Shiran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al podcast. No, a ti por tu tiempo y bueno, bienvenida. Shiran es comadrona, activista y ponente internacional, creadora de la metodología OPF, Óptimas Posiciones Materno-Fetales, y mamá de 4 criaturas. O sea que no te aburres, ¿eh? No, para nada. Muy bien, y además hoy la tenemos con jet lag, que has venido de México, o sea que muchísimas gracias por este hueco. He venido de México, de dar una ruta ahí entre ciudades diferentes, grandes, me hubiera gustado decir para las matronas o parteras, pero la realidad de México es que la mayoría, que atienden los partos no son las parteras, son los médicos. Entonces casi todos los alumnos fueron médicos, doulas también y algunas parteras. Pero sí, fue un recorrido muy, muy bonito. Vale. Con la gente de allá enseñando, pues eso, el OPF principalmente. Qué guay. Uh-huh. Qué importante, ¿no? Y también para que médicos atiendan este tipo de formaciones, ¿no? Porque a veces es una formación diferente, estoy segura, de lo que aprenden, ¿no? en su carrera. Sí, ya que nos desviamos un poco. Sí, tranquila. Te cuento. No, pero es interesante, claro, porque México es de los países de más sabiduría, quizás ancestral, de partería tradicional tengan, pero al mismo tiempo es uno de los países con la mayor o de las mayores tasas de cesárea en el mundo. Sí. Por eso mismo, porque lo que atienden al final son los médicos, son de alta intervención. El incentivo económico o la forma que tienen de trabajar tampoco fomenta el parto fisiológico, no es rentable económicamente para ellos. Y los que vienen al curso al final, tú sabes, son los que son un poco más rebeldes, lo que quieren, sí, lo que salen un poco del sistema o que quieren aprender a hacer las cosas de manera diferente, lo que pues vale más, ¿no? para los cuidados de la mujer, para que tenga la mejor experiencia de parto. Sí, lo que más lo necesiten son los que no vienen a los cursos. Claro, eso siempre será así, ¿no? Pero bueno, al menos los que vienen, que creo que es importante que sean médicos, porque al final también les das más herramientas en el sistema, ¿no? Que dentro del sistema pueden ir cambiando un poquito y rebajando estas tasas, ¿no? Tan altas. O sea, totalmente. De hecho, después del curso siempre como que cada grupo que hago, pues luego tienen el grupo de WhatsApp y van compartiendo, pues ya van llegando constantemente casos clínicos, cómo han resuelto casos de que previamente, antes del curso, hubieran hecho una cesárea, ¿no? Y te lo dicen, en este punto ya hubiera hecho una cesárea. Y aquí, bueno, pues hemos hecho lo que hemos aprendido en el curso, 1, 2, 3, y se ha salvado y el parto ha progresado y ha salido bien. Así que es muy, muy bonito verlo, sí. Qué importante. Sí, un impacto directo, vamos, en esa tasa de cesáreas, en la satisfacción de mamás y bebés, seguro. O sea, que qué bien. Sí.
Bueno, pero hoy en concreto vamos a hablar de la posición posterior en Ajá, bebés, ¿no? sí. Me interesaba cuando te conocí, vi tu perfil, ¿no? Que miramos a ver qué tema abordar. Creo que este en concreto es algo que me encuentro muy a menudo, ¿no? De mamás que hacen mi curso, con las que hablo por Instagram, que a veces dicen, oh, me han dicho que mi bebé viene en posterior y ya les entra el pánico, ¿no? Porque ya les han dicho que ese parto va a ser horrible, que va a ser muy largo, que va a ser muy doloroso. Y entonces creo que es importante, como siempre, tener conocimiento, información, entender un poco las bases, después también desmentir algunos mitos quizá y ver, ¿no? Qué pueden hacer estas mamás si les han dicho que el bebé viene en posterior. Entonces, si te parece, Shiran, si nos explicas qué es que un bebé se encuentre en posición posterior. Vale, empezamos. Primero entiendo la preocupación, pero voy a explicar para que vean que las cosas no son tan mal como parece. Un bebé en posterior, cuando pensamos en la posición del bebé dentro del útero, siempre lo que hablamos es, ¿está con la cabeza abajo o no? Pero cabeza abajo no es final de la historia, ¿ok? Porque cabeza abajo puede estar mirando Sí. a sitios diferentes. Y esa es la posición del bebé realmente. Y hablamos de posición posterior, se dice occipito posterior porque es la relación entre la cabeza, el occipito del bebé, al cuerpo de la madre y es el posterior de la madre. ¿Qué quiere decir? Que el occipito es la parte atrás de la cabeza del bebé fetal. Esa mira al posterior de la madre, al sacro. O sea, es como si es el bebé, si estoy acostada boca arriba, el bebé esté mirando al cielo, arriba, mirando hacia mi pubis. Esta es la posición posterior. ¿Por qué no es la ideal? Y tiene variaciones, y si quieres hablamos un poco de esto, pero no es la ideal porque en esta posición el diámetro de la cabeza es más grande. ¿Por qué? Te voy a dar ejemplo de mis 4 niños. Cuando le digo de vestirse por la mañana y meter la camiseta por la cabeza, Sí. entonces, siempre, ¿no? El error frecuente de los niños es meter la cabeza por delante y ocupa más espacio. Que lo que tienen que hacer es meter la barbilla, ¿no? Y poner la cabeza así como por la parte de atrás, la cabeza. Y entraría más fácil porque el diámetro es más pequeño. Sí. Y cuando el bebé está en posterior, suele tener una posición o una actitud, mejor dicho, más extendida, tanto de la cabeza como de la espalda. No está flexionado en esa posición fetal, sino está como más erguido. Y eso ocupa más espacio dentro de la pelvis. Y por eso el parto puede ser más largo y sí, más dificultoso incluso. Retar un poco más. Sí, estadísticamente, sí. ¿Y por qué algunos bebés se van a colocar de esta forma? Antes se pensaba que es algo aleatorio, unos así, otros así, el bebé como que elige. Sí. No es exactamente, no es esto. El bebé adapta o se adopta al espacio que tiene la pelvis en el útero de su madre. O sea, donde más espacio, ahí se va a colocar. La cabeza es la parte que más espacio ocupa dentro de la pelvis. Entonces, la cabeza, además que no es simétrica, nuestra cabeza no es redonda, no es una pelota. Si tocáis vuestra cabeza ahora, vais a ver que la parte de un lado a otro es más pequeña que de delante hacia atrás. Así que la cabeza se va colocando dentro de la pelvis como tenga mayor espacio y el espacio se va limitando por un lado por los huesos, pero es algo que es así, y por otra parte también por lo que llamamos canal blando, los músculos que están en la pelvis. La pelvis no es un hueco que está solamente hueso, hay dentro músculos, hay ligamentos, hay fascia. Y si hay un lado que está como más rígido, pues se va a colocar más en el otro lado, etc. Y eso está muy relacionado porque vamos a tener un lado más rígido que otro o ambos lados que no estén simétricos. Eso porque está muy ligado a nuestra posición diaria, a si estamos sentadas muchas horas, o cómo estemos sentadas, o si andamos con tacones, etc. Todas estas actividades pueden cambiar el espacio
que hay dentro del útero y el bebé, pues el pobrecillo va buscando el espacio o como mejor esté. Claro. Eso es. Claro, porque es verdad lo que has dicho, ¿no? Que yo creo que pensamos en la pelvis como un conjunto de huesos, ¿no? Y ya está. Y en realidad hay mucho más de allí dentro, ¿no? Entonces el bebé tiene que buscar su hueco. Y Shiran, siempre hablamos de la posición óptima fetal, ¿no? A veces no me gusta hablar como de mejores o peores posiciones porque creo que a veces entonces la mujer que no tiene el bebé en la posición óptima ya puede pensar, ¿no? que ese parto no va a ir bien, etcétera, cuando en realidad sabemos que hay una posición óptima, pero también los bebés pueden nacer en otras posiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de bebés tienden a buscar esta posición, ¿no? La óptima para nacer. Entonces, ¿qué podemos hacer en el embarazo si nos han dicho que el bebé viene en posterior para ayudar a que el bebé se ponga en la posición más usual? Lo mejor sería prevenirlo y tener todo el tejido, todo el canal blando bien alineado, también por nuestra salud, ni siquiera por el embarazo, ¿no? Y para prevenirlo, lo que tendríamos que hacer es una buena higiene postural. Claro. Quiere decir, y caminar. Yo diría que estas dos cosas principalmente. Buena higiene postural significa, pues, no cruzar las piernas o lo mínimo posible. Ahora mirar, incluso las que nos están escuchando, cuántas de ellas están sentadas ahora mismo. ¿Cómo están sentadas? Con las piernas cruzadas encima de los isquiones o encima del sacro, así como apoyadas hacia atrás o bien sentadas. Seguro que la mayoría están sentadas regular. Y además de las que están sentadas con las piernas cruzadas, intentar cruzar la otra pierna. Estamos un poco incómodas, ¿verdad? Porque siempre hacemos los mismos movimientos de manera asimétrica. Tenemos los músculos más largos en un lado, más cortos en otro lado, y así. Así que estas cosas intentar evitarlas, sobre todo en el embarazo. No caminar con tacones, conducir. Es que hacemos muchas cosas. Cargamos un bebé en un lado, sacamos la cadera así, el teléfono también. Es verdad. Sí, tenemos muchas manías, ¿no? Que ya te acostumbras y te sale de forma innata coger al bebé de un lado o sentarte de una forma. Ahora, cuando estabas hablando de sentarte, yo me iba colocando, ¿no? Iba subiendo la espalda, me iba colocando bien. Hoy no tenía las piernas cruzadas, pero he parado atención a esto, ¿no? Porque en realidad muchas veces me siento cruzando de piernas. Algo que va muy bien también para las embarazadas, bueno, o para todo el mundo también, es la pelota de pilates, ¿no? La pelota. Para sentarte bien. Claro, porque te obliga un poco a tener más la espalda más erguida. Trabajamos también con ordenador portátil. Eso te cierra, tiene ahí los hombros como muy curvados, el pecho muy cerrado. Eso cierra mucho la postura. Todas estas cosas al final no lo hacemos una vez, lo hacemos todos los días, muchas veces, muchas horas. Y esa es la causa principal de que los bebés no se colocan bien. O están en posterior, o están de nalgas, o están de traversa, etc. Es esto, es nada más esto. Porque tú dices, a ver, ¿por qué un bebé se va a colocar de nalgas? No tiene por qué. Si es que la cabeza es lo que más pesa, también hemos dicho que lo que más ocupa, pero también lo que más pesa. Entonces, por la gravedad tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué una cabeza no va a ir hacia abajo? ¿Porque ese bebé la cabeza le pesa menos? No, pesa igual, es un bebé normal. Simplemente que no tiene espacio. Entonces se queda arriba y en el momento que yo creo un poquito más espacio, va hacia abajo. Así que el primer paso sería buena higiene postural. Añadir actividad física dentro de nuestro día a día. No necesariamente estar toda la semana como un saco de patata en el sofá y luego un día ir a hacer deporte 1 hora. Eso vale, mejor que nada, pero no es lo ideal. Lo ideal sería dentro del día a día añadir o incorporar más actividad. Porque tenemos también la tendencia de siempre tomar el ascensor y no subir la escalera y aparcar lo más cerca posible que podamos. Y cuando aparcas y luego caminas un poquito y dices, y ves otro hueco, dices, podía haber aparcado aquí. Sí, es así. Es así. Y caminar solo cuando decimos, bueno, pues de 5 a 5:20 voy a caminar. El resto, nada. Voy a intentar lo mínimo posible.
pues no es así. Claro, cambiar un poco las rutinas, ¿no? Y Cambiar. hacer, si puedes ir andando a algún Eso es, tener lugar. una vida un poco más activa. Sí, y a veces es una intención, porque si lo piensas ya como un estilo de vida, ¿no? Y haces esos pequeños cambios que sin darte cuenta añaden mucho valor a tu día a día, ¿no? Añadir unos pasos a tu día en vez de estar ahí en el coche Sí, todo el día sentada. sí, 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 sí. Yo diría que si hablamos ya de pasos, hay que caminar. Una mamá embarazada recomendaría llegar mínimo y tener así, hay aplicaciones en el teléfono, el reloj, mínimo a 5.000 pasos al día. Eso es lo mínimo de lo mínimo para los que me escuchan. Y cuando no cumples, pues venga, ala, Vale. vamos a caminar un poco, al menos llegar a 5.000 pasos al día. ¿Sabes? Hay una autora muy conocida, se llama Katie Bauman. Ella ha escrito muchos libros sobre biomecánica, en general, no del parto, así de embarazo. Y ella tiene una frase que me gusta repetir y dice: caminar no es opcional, es lo que nos define como especie humana. Los humanos estamos hechos para caminar todos los días. Y es un poco el cambio de paradigma, porque hablamos siempre, ¿no? El paradigma clásico es que la mujer está hecha para parir. Eso es cierto, sin duda, nuestro cuerpo está hecho para parir. Pero nuestro Claro. estilo de vida occidental no apoya el No. parto fisiológico. Nuestro cuerpo no está hecho para estar con la pierna flexionada en 90 grados horas y horas Claro. y horas y horas. No está hecho para eso. Y eso al final, pues, claro, pasa pequeña factura. Claro. Eh, Sí, y es lo que dices tú, que a veces son cosas que no nos damos cuenta, que no lo pensamos, porque no nos lo explican y a lo mejor no somos conscientes, pero algo como los ligamentos o la fuerza de los músculos, que tú vas adoptando una posición que es la misma cada día y estás reforzando más un lado que otro, ¿no? O las asimetrías, o sea que hay muchos efectos del sedentarismo, de las malas posturas, que igual no lo vemos de primeras, bueno, tú sí porque entiendes, pero como mamás o otros profesionales de la salud que igual no lo tienen tanto en cuenta, ¿no? Porque muchas madres no les dicen, se debería decir, ¿no? Ese mensaje cuando tú te presentas la primera visita con tu matrona o médico de cabecera, que te digan, oye, recuerda que es importante mantenerte activa, ¿no? O sea, esos recordatorios creo que estarían muy bien que se hicieran, claro, porque evitarían a veces el muchos... mensaje es justo lo Sí, contrario, incluso. sí, Descansa más el primer trimestre, no hagas ningún esfuerzo, cuando no está basado nada en la evidencia. O sea, los abortos no tienen nada que ver con el esfuerzo físico que hagas o no, es que son malformaciones en su casi totalidad. sí, O sea, no tiene nada que ver. Y todo lo contrario. Se receta mucho reposo relativo, sí, reposo absoluto ante la nada, que tenemos como miedo a la actividad, cuando sí, es lo más sano, lo más normal, lo más natural. Tenemos que ser mucho más activas. Y la primera consulta, totalmente, hablar de ya la matrona que me escuchan, no solamente vale, tiene que caminar, tiene que andar, mirar qué es lo que hace la madre todo el día. Porque para ella muchas veces relativamente sí, soy muy activa y luego te das cuenta, ella, cuando hablamos cuántas horas y vemos cuántas horas está sentada, cuando vuelve a su casa del trabajo, ¿qué hace? Pues claro, ve la tele, ¿qué estás haciendo? Por la tarde, ¿qué haces? Y se da cuenta mejor de su actividad y también dentro de cada actividad repasarla para ver cómo lo hace. sí, Vale, te acuestas para dormir. Enséñame cómo te acuestas para dormir, cómo te levantas de la cama, porque eso también es importante y la gran mayoría no lo hacen bien, porque nadie nos enseña claro, cómo estás trabajando, cómo estás sentada, cómo es tu silla, cómo es tu ordenador. ¿Cómo te sientes a ver la tele en el sofá? Te apoyas hacia atrás, estás encima del sacro, etcétera. Cómo entras y sales del coche, incluso. O sea, todas estas actividades pequeñas claro, tenemos que repasar o hacer una sesión incluso dentro
Yo en las preparaciones al parto, cuando tengo una sesión que es de higiene postural y vamos repasando estas actividades, vemos cómo lo hacemos y para prestar mejor atención a todo Qué esto. importante. Sí, sí, sí. Sí. Y algo que yo también siempre animo, ¿no? Es que cuando dentro de una actividad, o no actividad, pero dentro de, por ejemplo, estás trabajando, ¿no? En tu ordenador sentada durante 8 horas, pues, no sé, cada hora levantarte, porque a veces ir a buscar agua, ya cambias un poco de postura cuando te vuelves a sentar, ¿no? Estás, bueno, activando un poco el cuerpo para no estar ahí delante de la pantalla durante un montón de horas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. Cierto, hay que levantarse. Entonces hemos dicho lo ideal, prevención, ¿no? Antes de que el bebé se ponga en otra posición que no sea la más usual, que sería cabeza abajo mirando hacia atrás. Que sea prevención, pues con higiene corporal, con actividad. Esto es lo... Sí, hemos dicho mucho. Prácticamente eso. Vale, entonces a alguna mamá que les hayan dicho, vale, pues tu bebé está en posterior, ¿qué hacemos aquí? Ok, ¿qué hacemos? Si ya el bebé está en posterior, tú estás embarazada y te han dicho eso, primero no es fin del mundo. Vale, ¿y cuándo podríamos decir que está en posterior? Porque los bebés se mueven, ¿no? O sea... Los bebés se mueven mucho, pero ya al final de las últimas semanas suelen ya estar en una posición, no se mueven mucho, porque el líquido se va disminuyendo, son más grandes y tienen menos espacio. Sí. Así que idealmente tienen que estar en una óptima posición previamente al parto. Es cierto que que la mayoría de los bebés, aunque no hagas nada, la mayoría de los bebés si empiezan en posterior, 40% empiezan en posterior el parto. Y de ellos, de en general, en total, la mayoría se va a rotar y se van a quedar en posterior, depende si tiene epidural o no, pero sin epidural unos 6, 7, 8% se quedan en posterior y con epidural esa tasa se duplica hasta 15, 16%. Unos 15% se quedan posterior con epidural. Así que aunque no hagas nada, seguramente va a rotar, ¿okay? En el parto. Con las contracciones. Sí. Es posible de que la parte inicial, la fase latente, sea muy larga, con muchas contracciones, hasta que rote el bebé. Si se consigue rotar antes, va a ser más cortita, si no, pues más larga. Pero rotará. Claro, porque cuando rota, Shiran, aunque el podcast es de audio, no nos verán, pero entonces el bebé rota casi como, pero en grados, más de 180 grados, ¿verdad? Depende de dónde ha comenzado. Claro. Porque puede estar en posterior mirando totalmente enfrente, o sea, totalmente al pubis, o puede estar ligeramente a la izquierda, ligeramente a la derecha, ¿vale? Claro. Incluso puede estar como mirando hacia tu lado izquierda, o sea, en transversa. Su cabeza está en tu pelvis, el lado derecha, y la espalda del bebé, y mirando hacia el lado izquierda. Y esos bebés tendrían que dar toda la vuelta para llegar a la anterior. Van a rotar como hacia la izquierda. Sí. ¿Y por qué rotan a la izquierda y no a la derecha? Es una buena pregunta, porque nuestro cuerpo no es simétrico. O sea, tenemos órganos en el lado derecho que no tenemos en el lado izquierdo. Y también el cuerpo tiene como un movimiento espiral dentro. O sea, nuestro corazón, todo tiene un movimiento. Y ese movimiento va hacia la izquierda. Así que la gran mayoría que están a la derecha, con su espalda a la derecha, van a rotar hacia la izquierda y no a la derecha. Y su rotación pues será más larga, incluso de 180 grados. Vale. Va a ser un parto que va a necesitar más tiempo. ¿Okay? Hay que tener mucha paciencia con estos bebés. Y el progreso no es la dilatación. O sea, decir que el parto avanza no es que ha pasado de 2 a 3 a 4 centímetros, porque puede que la dilatación se quede igual, pero el bebé se vaya rotando y está progresando el bebé, no está parado. Wow, esto es como... Nunca se oye esto, ¿sí o no?
¿A qué mamá le han dicho, uy, qué bien que has progresado porque el bebé ha rotado? Nunca se oye. Normalmente el mensaje es, oh, no has dilatado nada más o has dilatado Claro. solamente 1 centímetro extra, ¿no? Pero todo el trabajo que hay, que este parto se va moviendo. Pues eso es, pues, mira, por eso estamos hablando, Sí. porque es otro cambio de paradigma y yo en mi curso insisto mucho esto con las matronas. El progreso del parto no es la dilatación, el objetivo del parto no es la dilatación completa, el objetivo del parto es un bebé fuera. Y para que el bebé salga fuera, tiene que rotar y tiene que descender en la pelvis. Tiene que hacer estas dos cosas. La dilatación es como una pista más y se va acompañando. Pero hay bebés que no rotan o que no han terminado de rotar, están muy, muy arriba en la pelvis y la dilatación va avanzando. Claro. Y ese parto no está progresando bien. Y hay justo lo contrario, la dilatación se queda igual, pero el bebé va rotando. Claro. No vemos eso en la dilatación porque todavía no ha descendido, pero el parto sí progresa. Claro. Así que eso es la parte, Sí. otro cambio de paradigma. No, es impresionante porque, mira, cuántas mujeres dicen, es que pasé de 4 centímetros a 10 en 2 horas, ¿no? O que esto puede pasar y lo que no vemos es todo el trabajo que ha habido antes, ¿no? Para que, bueno, pues el bebé está más bien colocado, ha bajado antes, o sea, hay muchas cosas que no ven, que no es solo la dilatación, sino que hay muchos otros factores que van a afectar en ese progreso, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante, también muy poderoso a nivel mental para las mamás, ¿no? Si les dicen, es que no has avanzado nada, ¿no? O es que aún estás de 4 Claro. centímetros, tú puedes ir pensando, no, seguro que, ¿no? Todas estas olas, estas contracciones han hecho algo, ¿no? O mi bebé está bajando, o mi bebé está rotando, pero no son sin más, todo tiene un sentido. Mira, es un mensaje muy importante a las madres y entender qué es lo que ocurre realmente. El bebé primero rota, luego desciende, son la gran mayoría. Y esta rotación, la dilatación apenas cambia. Y por eso los primeros centímetros van como muy lentos. Son de 2 a 3, de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, que es todo esto fase latente, es larga, puede durar y no tiene tiempo máximo. Por cierto, eso también para las matronas. Hasta 6 centímetros no hay tiempo máximo, es fase latente. La fase activa del parto empieza con 6. Antes se hablaba y todavía De 4. sé que muchos profesionales todavía lo piensan, o en la mayoría incluso de los hospitales, la fase activa en el partograma, que le llamamos, en el ordenador que vamos rellenando, te pone a partir de 3-4 centímetros. No es verdad, no es así. Las definiciones actuales, que ya se la han actualizado en 2014, ya han pasado 10 años, algo tan nuevo no es, pero hablamos de 6 centímetros de fase activa. Así que hasta entonces el bebé, sobre todo lo que hace es rotar. Y no es que tú no avances, avanza mucho. Es la parte más importante. Claro. No, es es parte del proceso. Va avanzando. Claro, y es que esto me hace pensar también, pero bueno, aquí podríamos hacer otro podcast, yo creo, Shiran, en las inducciones, ¿no? Donde a veces, por ejemplo, se intenta, se madura el cérvix, se intenta que se dilate, pero igual a veces el bebé está muy arriba, ¿no? O el bebé, y cómo afecta esta inducción a querer acelerar un parto cuando el bebé aún no estaba listo. La inducción, podríamos hacer un podcast aparte, tengo mucho que decir sobre esto, pero por eso la inducción es para decir que la inducción ha fracasado, hace falta mínimo 24 horas de inducción. No hablo de ya eso para otra vez, para profesionales. Claro. No hablo de preinducción, que eso es con prostaglandina, sino hablo con inducción, ya con oxitocina, para decir que fracasa son 24 horas.
de oxitocina. Muchas veces se deja, pues depende, se deja 12 horas, se deja 18 horas. Bueno, en México he escuchado también 6 horas cuando cambia el turno, cosas que no... Bueno, cuando viene, independientemente de cuando ha llegado la mujer, cuando cambia el turno ya, Vale. ya está. ¿Se declara fallo de inducción o no? Pues No. no. Son 24 horas. Se necesita mucho, mucho, mucho tiempo. Sí, es una intervención muy grande, una inducción. Sí, claro. Y bueno, y sabemos que también muchas veces puede ir bien también, pero bueno, que estamos afectando todo, ¿no? Y entonces cuando estás interrumpiendo el proceso natural, pues hay impactos que a veces no sabemos exactamente lo que puede impactar, pero una de esas cosas podría ser esta, ¿no? Que el bebé igual está muy arriba o el bebé hubiera rotado antes, pero no ha rotado porque le estamos diciendo que salga antes de lo que tenía el previsto, ¿no? Bueno, esto lo dejamos para otro episodio. Aparte, sí. Yo diría que no es que estás interviniendo o interrumpiendo el proceso natural, estás intentando sustituir el proceso natural con la inducción. Pero lo dejamos aparte. Sí. Venga. Vale. Volvemos al posterior. De acuerdo. Al posterior. Vale, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Hemos hablado qué podemos hacer, ¿no? Dicho prevención, hemos dicho que aunque no hagamos nada, la mayoría van a rotar porque las contracciones lo van a rotar. Exacto. Y ahora, ¿qué sí hacemos para poder aumentar estos porcentajes de lo que rotan? Y por cierto, os invito a entrar tanto en mi blog como en mi Instagram porque hay muchas demostraciones y muchas cosas que podéis entrar y ver qué es lo que se hace, tanto para prevenir como para resolverlo. Vale, dinos tu cuenta de Instagram. Mi cuenta de Instagram es Shiran Efrati. SH. Vale, yo lo dejaré también en las notas del episodio. Eso es, porque es difícil. Pero si buscáis mi nombre, va a aparecer. Y ahí hay muchas cosas, mucha información, muchas técnicas y demás. Podría decir que tendremos que hacer técnicas o ejercicios de alineación. Trabajamos con rebozo para soltar un poco la musculatura grande, la fascia. Hay una técnica de inversión que esa es súper importante. Está, yo creo que en mi Instagram tiene que estar en alguno de los posts y también en el blog. Una inversión se puede hacer y recomendaría hacerla todos los días. Eso es, explico así rápidamente de qué significa. Es poner, por ejemplo, en el sofá, las rodillas en el borde del sofá, sobre las rodillas en el sofá, las rodillas en el borde y bajar con las manos, poner las manos en el suelo y luego los codos en el suelo. Y de esta manera estoy completamente invertida y estoy estirando los ligamentos que conectan el útero con el sacro con el peso de mi barriga. Lo voy estirando. Eso lo recomiendo hacer todos los días en las últimas semanas. Así como 30 segundos, un minuto, lo que aguantes y vuelves. Y solamente para decir que si lo hacéis, solamente cuando la mujer no tiene la tensión alta. Si la tensión es alta, mejor no hacerlo. Pues hacemos inversiones, hacemos manteada con el rebozo. Podéis ir a vuestra matrona del centro de salud o en mi página web hay una lista de profesionales que están certificados por toda España, también fuera de España. De acuerdo. Que se puede pedir consulta con ellas, que sé lo que van a hacer, por eso están así certificados, que han hecho los cursos conmigo. Se puede hacer también otra técnica de alineación del suelo pélvico. ¿Okay? Son así como varias cositas. Algunas son de partida tradicional, otras son de cosas más avanzadas, más últimos como descubrimientos, incluso de otras disciplinas de osteopatía, de quiropráctica, de cosas así que vamos juntando para una metodología. Daría una hincapié en el músculo psoas. El músculo psoas es un músculo que conecta la parte superior del cuerpo con la parte inferior, ¿okay? La pierna con el torso. Este músculo suele estar... Que está en la parte posterior, ¿no? Va desde el posterior hacia adelante. Va desde atrás hacia adelante. Ese músculo, cuando lo contraemos, es flexionar la cadera, es traer rodillas al pecho. Eso es contraer el psoas. Estirar, alejar las rodillas, o sea, estirar la cadera. ¿Okay? El psoas se mantiene sano cuando caminamos, porque cuando caminamos
estiramos un poquito el psoas. Y está regular o está muy contraído por 2 razones. O porque estamos sentadas muchas horas y también tiene una reacción instintiva al miedo o estrés. Tú piensas tu postura y te asustan cuando tienes mucho miedo. Contrae todo tu cuerpo, ¿no? O sea, trae las rodillas cerquita del pecho. Lo que hace es contraer el psoas. Y piensa cómo vienen muchas veces mujeres al parto, con miedo. Y eso hace que el bebé le cueste más rotar y le cueste más encajarse. Así que hay que prestar especial atención a este músculo y estirarlo. ¿Cómo se puede estirar? Fácil. Realmente cualquier posición que lleve la pierna hacia atrás, lejos de mí. Por ejemplo, estoy acostada sobre la espalda en la cama y saco una pierna fuera de la cama, me pongo al borde sobre la espalda y saco una pierna fuera. Pues ya estoy estirando el psoas de esa pierna y luego lo puedo hacer en el otro lado, ¿vale? Y procurar de no estar sentada muchas horas y si ya estoy, por lo menos estirar el psoas todos los días y caminar. Eso sería muy, muy buen ejercicio tanto en el embarazo, incluso en el parto, cuando no avanza. De hecho, no sé si tenemos tiempo, pero te puedo leer un caso así cortito que me han mandado anteayer de una matrona. Dice, hola, adelante. Sí, una matrona que ha participado en mi curso de OPF y luego me manda esto. Hola Shiran, te escribo para contarte la experiencia que tuve hoy con un parto. Se trata de una mujer de 18 años, jovencita. Es su primer bebé. Ingresa a las 4 de la mañana con 6 centímetros de dilatación. El bebé estaba muy alto. En el transcurso del trabajo de parto, la dilatación avanzaba, pero el bebé no bajaba. Eso es lo que hemos hablado antes. ¿Vale? Aunque la dilatación avanza aquí, no hay avance realmente. Se rompió la bolsa a las 6:30 y estaba ya con 9 centímetros de dilatación, pero el bebé aún continuaba alto. Después de que se produjo la rotura de bolsa, el bebé bajó, pero solo un poco. En ese momento decido hacer relajación del psoas. A los 5 o 10 minutos, la mujer ya quería pujar, estaba con completa dilatación completa, quiere decir, y el bebé ya había bajado hasta un tercer plano, o sea, muy, muy abajo. Wow. Pasamos a la sala de partos y nació un hermoso bebé. Dice, estoy muy feliz. Claro. Así que a veces incluso algo así de pequeño puede resolver toda esta situación y evitar una cesárea. Claro, imagínate, ¿no? Si conoces como matrona, tienes estas herramientas, conoces la biomecánica y el cuerpo, ¿no? Y cómo afecta tensar o relajar un músculo, pues lo que puedes hacer, ¿no? Y las mamás que nos escuchan, pues también siendo conscientes de ello, pues también saber que al final el movimiento en sí ya es muy importante, moverte por instinto, ¿no? Que a veces el cuerpo igual te pide hacer algo por una razón. Muchas mujeres adoptan esta posición y estiran el psoas sin saberlo porque el cuerpo se lo pida. Pero para eso tenemos que estar fuera de la cama para que el cuerpo reaccione y sin epidural. Sí. También. Sí. Wow. Y vale, Shiran, entonces nos has contado un montón de cosas para ayudar a que el bebé rote. Sí, tiene que rotar, porque sí que es verdad que a veces, aunque hemos dicho que un gran porcentaje de estos bebés estarán en posterior por un tema de estilo de vida, ¿no? De falta de actividad, de higiene postural, pero algunos bebés quizá tienen que nacer en esa posición, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una mamá que hizo el curso conmigo, 2 bebés de nalgas, y es profesora de pilates, una persona muy activa, una posición muy, muy buena, y los 2 bebés de nalgas, ¿no? Que recuerdo que la matrona le dijo al segundo bebé, no, este seguro que se va a girar porque es muy raro, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño los bebés que vienen de nalgas, que igual en ese caso decían igual era la forma del útero, ¿no? Que hacía que ese bebé estuviera de nalgas. Bueno, no lo sé, pero lo que quiero decir es que algunos bebés estarán en posterior y no habrán rotado, aunque lo hayas intentado, y se quedarán en esa posición. Entonces, pueden nacer los bebés en posterior. Y bueno, también como ánimo, ¿no? Para las mamás que nos estén escuchando y que su bebé esté en posterior, pues que yo tengo muchos relatos de mamás que me han contado
pero me viene en la cabeza Joe, una mamá que hizo el curso conmigo por su tercer bebé, pero me contó que el primer bebé venía en posterior y no lo sabían, ¿no? Y el bebé nació perfectamente, ella tuvo un parto muy bueno, natural. Y también me viene a la cabeza otra mamá que tuvo a sus 3 bebés en posterior, que creo que lo comenté en otro episodio del podcast. Pero bueno, que a veces los bebés nacen en esta posición, ¿no? Y nacen bien. Antes de contestar esto, te voy a decir una cosa pequeña. La mayoría de los bebés de nalgas, bueno, la mayoría no, casi todo se trata de problemas de espacio. Y aunque roten a cefálica, o sea, con la cabeza abajo, siguen teniendo todavía el espacio reducido, porque han tenido espacio suficiente para rotar, pero siguen teniendo historia de espacio y tienen que seguir trabajando esas mamás, porque casi todos estos bebés rotan al posterior, pasan de nalgas a posterior. Claro. Sí. Pueden hacer. Es cierto que la estadística no es demasiado buena. Es mucho mejor cuando se trata de segundo parto, o sea, partos, cuando no es primer parto. Cuando es primer parto, la mayoría de estos bebés, o sea, 75% de los bebés en posterior que no rotan, Sí. van a necesitar alguna intervención en el hospital, primero porque necesitan más tiempo y no se le deja este tiempo, entonces ya intervienen. Y luego es verdad porque el descenso es un poco más dificultoso por el tema de espacio, lo que dijimos. Ocupa más espacio este bebé. Así que sí que pueden hacer, puede ser que el parto sea más largo y por eso se perciba también como más difícil, ¿no? No me gusta usar Claro, yo mucho creo que estos términos. sí, has dicho algo que es importante, ¿no? De los tiempos, porque creo que, a ver, evidentemente, ¿no? Que como no es la posición más óptima, pues el bebé lo tiene un poco más difícil, pero creo que es tan importante también la mentalidad de las madres, por un lado, y del personal sanitario, ¿no? Porque yo he oído bastantes mujeres que me han dicho, mira, mi bebé nació en posterior, pero como nadie lo sabía, o sea, era como un bebé sorpresa en posterior, no sé si es porque no lo miraron, porque no sé, pero la cuestión es que esos partos fueron bien, ¿no? Y no digo que sean todos y que todo, o sea, que hay unos factores, evidentemente, pero que a veces creo que el miedo de la madre, del personal sanitario, hacen, ¿no? Que esa mujer esté más tensa, que se metan más prisas, ¿no? Que ya se vaya a predecir que, uy, como viene en posterior, pues ya igual se interviene antes porque ya se predice que no va a avanzar ese parto. No, o sea que hay muchas cosas, muchos factores que que si se cuidan un poquito más, ¿no? Se da una oportunidad y se confía más en el cuerpo de la mamá y el esfuerzo del bebé, ¿no? Porque los bebés también hacen un esfuerzo desde dentro, que a veces pues también se oyen casos positivos de bebés que nacen en esta posición. Sí, por supuesto que hay casos positivos y nosotros hemos tenido parto en casa, incluso en posterior, y bien, pero hay que ayudar a esta mamá. O sea, hay que intentar porque sé que Sí. hay hay varias approach, ¿cómo sería? Posturas o ya, formas de... Posturas hacia esto. Están los profesionales que ven posterior y ya intervienen y dicen, este bebé no va a nacer, vamos a intervenir y vamos a hacer cosas, pues, forzar el parto, vamos a poner más oxitocina, vamos a romper la bolsa, que es justo lo que no necesita este bebé. Están el otro extremo, que dice, no vamos a hacer nada, vamos a dejar que el bebé por sí solo elija la posición que quiera nacer. No, el bebé no elige conscientemente, el bebé, pues, Claro. como he dicho antes, se adapta al espacio que tiene. Y yo creo que la actitud más positiva hacia eso es ayudar activamente a la mujer, no estar Claro. tan pasivo como profesionales, sino activamente, y la mamá también si sabe qué hacer, pero es difícil, pero por lo menos las matronas, ayudar y apoyar la fisiología, o sea, crear más espacio de manera activa Claro. antes de Sí. agotar los tiempos, porque cuando estamos en hospital hay tiempos, eso es así. Y a veces declaramos que un parto no va bien o no está progresando cuando hemos agotado el tiempo. Entonces, si hemos agotado el tiempo, ya no tenemos margen de actuación, porque ya está.
Ahora ya este parto está declarado no progreso, vamos a la cesárea. Y antes se puede prever, se puede ver un bebé en posterior. Primero va a necesitar más tiempo, pero después vamos a hacer activamente cosas para ayudarle a rotar. ¿Ok? Y activamente no quiero decir oxitocina o romper bolsa, eso es usar fuerza, eso es forzar el parto, Claro, que también puede ser, pero no como primera opción ni como única opción, sino sí. previamente técnicas, pues eso, el OPF, vení todos, eh, para ayudar a este parto para que Claro, progrese. sí, sí. Esto que, bueno, yo lo digo mucho, ¿no? Pero en general, o sea, haz lo que tú puedas desde donde estás, ¿no? O sea, al final es intentar hacer, pues con técnicas, con herramientas, con movimiento, pues todo lo que tú puedas para facilitar ese parto, Sí. ¿no? Y que después hay cosas que no podemos controlar, pues ahí está y a veces es aceptarlo, ¿no? También. Sí, sí, totalmente. Yo estoy hablando así porque supongo que también hay profesionales que me escuchen, entonces ya que ellos sepan que se puede hacer muchas cosas, pero para las madres, como vuelvo a repetir, la mayoría de las veces los bebés rotan solos. ¿Por qué van a rotar? Porque la madre, su cuerpo le va a pedir hacer las cosas que necesita, igual que hemos hablado del psoas. Su cuerpo le va a pedir posiciones que estiren el psoas sin que ella sepa lo que es y que exista un músculo así. Pero para eso, ¿qué puede sí estar en tus manos? Estar fuera de la cama. Mm, Em, no meterse en la cama o lo mínimo posible en la fase activa o cuando tú sabes que tiene un bebé en posterior y no sabes ninguna técnica ni nada que puede ayudar, ¿vale? ¿Qué hacemos? Estamos fuera de la cama, intentamos, si quiere epidural, vale, pero intentar posponer ese momento de la epidural lo más tarde posible para que estés con el mínimo tiempo y la mínima dosis necesaria para ti. No hace mm, falta no sentir nada en el parto, sino hasta un punto que digas, bueno, desde aquí lo llevo bien. Y mientras tanto, o si puedes sin epidural, perfecto, se puede parir sin epidural perfectamente. Que yo tengo 4 niños, solo uno fue con epidural, los demás no. Em, y usar otras medidas de confort. ¿Ok? Hay muchísimas, puede ser sí. aromaterapia y movimiento y la pelota y ducha y bañera y bolsas de agua caliente y masaje, hay muchos, eso también es otro capítulo de podcast. Sí, pero intentar, pues eso, optimizar el uso de epidural o alternativas a la epidural y mantener fuera de la cama moviéndose. Con eso suele ser suficiente Mm. para que el bebé rote. Sí, sí, darle la oportunidad, ¿no? Y es lo que has dicho. De hecho, tengo un episodio sobre medidas de confort, porque, bueno, al final en muchos hospitales es o epidural o nada, ¿no? O estás en la cama con los monitores que te Claro. mueres, o la única opción que te doy es la epidural, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer antes para no llegar a pedir la epidural, o si la pides, bueno, pues que sea un poco más tarde, ¿no? Y que lo lleves bien hasta ese momento. Qué importante, Shiran. Pues bueno, podría hacerte muchas más preguntas, pero para no alargarlo mucho más, yo creo que hemos dado la información principal, ¿no? A las mamás que nos escuchan, también pues a profesionales que nos escuchan. Y decir, bueno, pues al final, así como un poco a modo resumen, queremos hacer todo lo que podemos, ¿no? Para que el bebé se coloque en la posición más usual, pero en el caso de que no se haya colocado, ¿no? Pues también creer que podemos parir, que ese bebé puede rotar, que hay cosas que podemos hacer y bueno, en el caso de que no, pues evidentemente hay otras opciones, ¿no? Pero que con el movimiento, la relajación, etcétera, pues que ya podemos avanzar mucho. Y Uy, bueno, así como modo para terminar, ¿con qué mensaje quieres que nos quedemos, Shiran? difícil. Así como los highlights, los Venga. destacados de todo, voy a hacer así como un pequeño resumen para las madres. Diría que
me gustaría que salgan, todo lo que han escuchado esto, que salgan de este podcast con la idea de prestar un poco más atención de su postura, de la forma de hacer las cosas, su higiene postural en el día a día, caminar más, ¿okay? Más pasos al día, más caminar, y luego si ven que la posición no es la óptima, buscar alguna ayuda profesional para poder optimizarla y aún así saber que realmente tienen toda la sabiduría interna está dentro del cuerpo, y si escuchan su cuerpo, lo más probable es que todo va a salir bien independientemente de cómo esté el bebé posicionado. Muy bien, súper resumen. Súper resumen de Pues todo. muchísimas Sí, gracias, Shiran, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que sí, seguro que ayuda, pues eso, ¿no? Muchas madres y profesionales también que nos hayan escuchado. Y nada, también muchísimas gracias a todas las oyentas y oyentes que habéis estado aquí esta semana, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. muchas gracias. Adiós.